Damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Miradas sobre la diversidad cultural, apuntes y circunstancias, obra coeditada entre el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta presentación se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. La obra Mirada sobre la diversidad cultural, apuntes y circunstancias reúne una serie de ponencias, conferencias, entrevistas y textos del etnólogo José del Val, en los que aborda cuestiones como la identidad, la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas, la multiculturalidad, la educación, la importancia de los idiomas originarios, la desigualdad y lo que el autor define como pobretología. En sus páginas se encuentran diversas propuestas para abordar la problemática indígena actual, así como para comprender la realidad contemporánea más allá de la situación de los pueblos originarios. Para la presentación de esta obra nos acompaña su autor, el etnólogo José del Val, y para comentar el libro nos acompañan el doctor Miguel Ángel Rubio y el doctor Rafael Pérez Taylor. La moderación estará a cargo de un servidor, Juan Mario Pérez. Y para dar inicio a esta presentación, tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Miguel Ángel Rubio Jiménez, quien es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI Nivel 1. Es profesor investigador de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor Miguel Ángel Rubio, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Juan Mario. Buenos días a todos. Bueno, pues quiero agradecer a los organizadores de este foro la invitación que me han hecho para participar como comentarista de la obra, la cual constituye indudablemente una síntesis analítica sobre la intrincada multiplicidad de temas y circunstancias que cruzan hoy la diversidad cultural y la interculturalidad en México y América. En efecto, el libro es un trabajo muy personal y agudo en el que se encuentran plasmados un conocimiento sobre la realidad contemporánea de los pueblos y naciones del continente, infinidad de datos en torno a su más intrincada y compleja realidad, diferentes visiones respecto a su perspectiva y desarrollo, así como un andamiaje conceptual que le ha permitido al autor revisar cada uno de dichos tópicos bajo la mirada escrutadora del analista global, pero también del inevitable participante y protagonista que ha sido. La obra constituye un verdadero receptáculo de experiencias, reflexiones, propuestas y discusiones en torno a incontables realidades que el autor no solo ha estudiado y documentado, sino que también ha constatado y vivido. Indudablemente es una obra madura que reúne y decanta el conocimiento adquirido en su paso por diferentes instituciones, en algunas de las cuales ha sido el responsable de la dirección y ejecución de sus programas. Como bien señala Rafael Pérez Taylor en la introducción del libro, el entramado, cito, de todo lo sucedido en este tiempo, refiriéndose a esa larga y dolorosa historia de 500 años de los pueblos originarios americanos, hace que en esta obra José del Val delibere sobre todo el acontecer desde una perspectiva crítica de la antropología. Y en efecto, cuando uno transita por las páginas del libro, es factible percibir muy claramente la evolución de un pensamiento crítico que se manifiesta permanentemente en los posicionamientos, dudas, aseveraciones y análisis que el autor va presentando paso a paso. En ese sentido, Del Val no solamente hace uso de una información muy amplia, sino también de las plataformas más relevantes de discusión teórica y conceptual que se van generando en el contexto interinstitucional y transdisciplinario en el que cotidianamente participa. Mirada sobre la diversidad cultural, apuntes y circunstancias, es una obra que reúne 10 ensayos del autor, elaborados fundamentalmente en la última década, los cuales fueron presentados en diferentes contextos académicos, políticos y sociales,
tanto en el medio nacional como internacional. Destaco este último aspecto porque, siguiendo la trayectoria del autor, algunos de ellos no solo han cumplido la función de analizar, describir y documentar, que es propia de las ciencias sociales, sino que también han servido como diagnóstico en otros contextos donde la experiencia social ha requerido de voces que encaminen propuestas y proyectos. José del Val dedica un artículo de la obra a detallar los diferentes procesos de integración y sistematización que durante varios años ha alentado para consolidar plataformas muy complejas de información sobre la diversidad cultural de México y América, las cuales hoy son totalmente accesibles para todo el público a través de los medios electrónicos de comunicación. El autor pone el énfasis en señalar que uno de los proyectos más importantes que ha impulsado es el Sistema de Información sobre la Multiculturalidad en México, en el cual el usuario puede encontrar información especializada sobre distintos tópicos y problemas de los grupos etnoculturales americanos. Después de una década de funcionamiento, una de sus características principales es su diversidad temática, territorial y poblacional. Así, de la demografía, los estudios sobre la diversidad, sobre las familias contemporáneas, sobre la medicina tradicional y la salud, a los derechos humanos, a la educación, a la literatura indígena, el agrarismo, a la migración, a la política y al medio ambiente, el sistema transita por todos estos tópicos mediante foros, conferencias, artículos, libros, bases de datos, cursos, conversatorios, imágenes y videos que se encuentran albergados en su estructura. Bueno, podría extenderme demasiado en estas descripciones. Sin embargo, quisiera concluir estos comentarios reiterándole al autor mis felicitaciones por esta nueva obra, así como recomendar su lectura, pues es un libro importante que actualiza y amplía las discusiones en el terreno de la diversidad cultural y el pensamiento social. Muchas felicidades, José, por esta nueva obra. Agradecemos las palabras del doctor Miguel Ángel Rubio y a continuación presento al doctor Rafael Pérez Taylor, quien es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, investigador titular C de tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Autor de la introducción del libro que hoy nos ocupa. Estimado doctor Pérez Taylor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación nuevamente para presentar este libro de José del Val Blanco. Este libro, intitulado Miradas sobre la diversidad cultural, apuntes y circunstancias, es un libro que a mí me impactó. ¿En qué sentido? Cuando a lo largo del tiempo uno va teniendo toda la experiencia del trabajo antropológico, normalmente nos vamos abocando a realizar trabajos sobre estudios muy concretos y muy cerrados y no de una gran magnitud en las relaciones con el tiempo. Sin embargo, este libro digamos, su importancia radica en que entra en la larga duración, o sea, desde el siglo XVI hasta hoy, para ir viendo todas las diferentes formas en que desde la conquista de México por los españoles de 1521 se va dando las formas de vida que van a tener los grupos originarios de México. O sea, y estos grupos a lo largo de la colonización, o sea, una colonización que a la fecha no ha terminado, o sea, en sus múltiples facetas, lo que nos va a ir diciendo es cómo se va construyendo todo un proceso de descontextualización de las culturas originarias. O sea, siempre estas culturas van a ser vistas desde un punto de vista muy occidental y a partir de esto hay un
voy a decir, una discriminación de estas otras culturas. O sea, siempre se van desvalorizando los procesos en los cuales ellos han vivido. Esto nos va a permitir ver que hay un carácter multicultural de las Américas, ¿no? O sea, hay muchas culturas, hay una gran diversidad y, digamos, regularmente todos los diferentes estados nacionales intentaron ver a estos grupos con una sola mirada. O sea, una sola mirada que disminuye y es una acción desde el poder colonizador que reúne diferentes facetas para poder ir viendo que estos grupos no eran más que una mano de obra barata y la ocupación de sus territorios empieza a generar grandes desplazamientos, ¿no? Y nuevos procesos migratorios que no existían, pero que estos procesos migratorios se van a dar por la ocupación de sus tierras para poder extraer todos los recursos naturales que hay y de esta manera ir viendo cómo se van, digamos, van quedando a una deriva y se van a producir ciertas medidas de resistencia, ¿no? Digamos, estas resistencias, ¿en qué sentido se van a ir dando? O sea, para tratar, por un lado, de recuperar su dignidad como grupos, como un grupo humano, como grupos étnicos, y otra parte, a resistir a estas políticas que van a tener los gobiernos, ¿no? Siempre, que esta es una parte que es bastante importante porque, digamos, la generación de pensadores que vienen, sobre todo ya en el México independiente, los políticos, los científicos, siempre están viendo que uno de los recursos ideológicos para la construcción de nuestro país y de algunos otros países, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, en México, pues extrapolar y construir toda una relación con el mundo prehispánico. Pero todo lo que viene después es como si se hubiera desintegrado todas estas culturas. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta son grupos marginales que están siendo socavados como mano de obra barata. Y a partir de esto, digamos, y no había más que un solo México. O sea, el que se veía hacia atrás, y era un México que es mestizo, por un lado, pero por el otro lado también es blanco. Y todos los grupos originarios, los grupos étnicos, van quedando marginados. Yo creo que esta es una de las grandes aportaciones de este libro, porque lo que se va a ir viendo es cuál es la responsabilidad que se tiene para que estos grupos puedan generar su propia cultura, defender sus lenguas y al mismo tiempo crear dentro de la diversidad y de la multiculturalidad una aceptación de los estados nacionales. Esta aceptación es una lucha constante. Bueno, y desde los trabajos de José del Val se va a ir viendo cómo a lo largo del tiempo, digamos, hay una incidencia permanente para buscar las reivindicaciones en contra de esta colonización y de que las historias locales puedan emerger nuevamente con una multiplicidad de voces que no se tenían y que realmente pues México es un país multicultural. O sea, no hay una sola cultura. O sea, hay tantas culturas como grupos étnicos hay en México. Y esta es otra parte importante porque aquí también, digamos, aparecerían todos los procesos sobre los afrodescendientes como un grupo étnico, pero también otras minorías
étnicas que han migrado hacia México desde otros contextos, sea el del norte de África, sean de Medio Oriente o de Europa misma, que como minorías generan una nueva relación, ¿no? Esto nos va a llevar a ver que el desarrollo capitalista y los pueblos indígenas es como, digamos, al convertirlos en esta mano de obra barata, entonces, y que eran campesinos, y con los tratados de la globalización, el tratado de libre comercio, pues estos grupos tienen que salir de sus comunidades, porque se arrasa el campo mexicano. Y al arrasarlo, pues ellos tienen que emigrar hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia el norte de México también. Y ahí se va viendo cómo por un lado hay una nueva concepción de cuál debe ser la frontera. O sea, ¿cuáles son las fronteras? Aparentemente serían fronteras blandas, en donde que el libre tránsito de trabajadores es para regular, digamos, una oferta y una demanda del trabajo en el norte del país y en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo se endurecen las fronteras. ¿Por qué? Porque se necesita que estos trabajadores puedan ser, o sea, en su mayoría tienen que ser ilegales. Y al darse esta ilegalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Quedan marginales también en Estados Unidos porque van a tener salarios mucho más bajos que los que van a tener los trabajadores de nacionalidad. Este libro se debería de convertir en un libro de texto para todos los estudiantes de antropología. ¿En qué sentido? Porque hace un largo camino, desde el siglo XVI hasta ahora, en donde las políticas institucionales van a, cómo se delinea todos estos grupos. Y esta relación de resistencia y las nuevas políticas desde la antropología, o sea, cómo la antropología debe de ver a los grupos indígenas, no desde una perspectiva colonialista, sino desde una perspectiva del pensamiento crítico, que nos va a permitir ver, por un lado, que la antropología es una ciencia total. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la antropología es profundamente transdisciplinaria, que necesita de otras herramientas, de otras ciencias, para poder hacer antropología y para poder hacer etnología. Y, y esto solamente uno puede dar cuenta de ello a través de una fuerte experiencia de campo, que es la que el etnólogo José del Val tiene. Pero por el otro lado, el paso entre la construcción etnográfica y la función teórica es lo que permite hacer antropología. ¿Sí? Y a partir de esto yo creo que es un libro que debe ser muy importante en la educación de las nuevas generaciones que se estudian antropología, es en la ENA principalmente, ¿no? Que es nuestra alma mater y que va a permitir tener consecuentemente a las jóvenes generaciones una idea más profunda de lo que debe ser la antropología y de lo que ha sido y debe ser este país y hacia dónde tiene que ir. Gracias por la invitación, José. Muchas felicidades por este libro, que considero que es un libro que a futuro va a ser una de las cosas más importantes que se han escrito sobre la antropología mexicana. Agradecemos las palabras del doctor Pérez Taylor y a continuación tiene la palabra el etnólogo José del Val, quien es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la UNAM y director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la propia universidad. Etnólogo, adelante, por favor.
después de todo lo que han dicho tanto Miguel como Rafael sobre el libro, pues digo, me da, me enorgullece, pero me hace pensar también, ¿no? Me hace pensar también más cosas de las que probablemente yo había manejado en el propio libro. Sí es un libro que está pensado para eso, para la formación de los estudiantes, para las discusiones fundamentales, ¿no? Y también el libro también tiene digamos, por sentido el que ciertas cosas estén claras para producir algún tipo de transformación social significativa, ¿no? O sea, por ejemplo, todas mis reflexiones sobre los pueblos indígenas, las leyes, etcétera, 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 llegan al punto de la necesidad que reitero en el propio libro, de un procurador de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, es decir, la única forma en que todo ese conjunto complejo y barroco de derechos de los pueblos indígenas no tienen una institución que sea la que verifique que se cumple el asunto, ¿no? Eso es un tema esencial, ¿no? El otro tema que también me parece significativo es eso de la construcción de la pobretología, ¿no? No solo los neoliberales, ¿no? Sino los liberales la han construido efectivamente, ¿no? Eso de caracterizar a una gente como pobre y empezar a medirla, ¿no? O sea, convertirla en una estructura de medida, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué es? Lo que tenemos es mediciones, mediciones, ¿no? De los enfermos, de los no enfermos, de los muertos, etcétera. Es una estructura de mediciones, pero no hay una comprensión profunda de los fenómenos que están en la base, que esa es la que me parece a mí producir reflexión, ¿no? O sea, decir, yo siempre he dicho que si algo tiene la función intelectual es ayudar para que los otros piensen, ¿no? Servir para que la gente piense, construya propios elementos. Por eso muchos de mis artículos son así de la lucha cotidiana por la comprensión de la realidad y la transformación de la misma, ¿no? De los elementos que la constituyen, que van en ese sentido, ¿no? Y espero que el libro tenga esa utilidad, ¿no? Ese servicio, ¿no? De reflexionar, ¿no? Con complejidad. Y eso, pues, sabiendo que la realidad es compleja y que solo de manera compleja se le puede acceder a ella, ¿no? Y que hay que estar continuamente articulando conocimientos, categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la otra que sí, que hay una especie, como yo digo, de epistemológico para la construcción de un nuevo mundo, ¿no? Que hay un problema ahí muy serio de epistemología para reconstruir el mundo en ese sentido, ¿no? Entonces yo pienso que eso, ¿no? O sea, porque todas las categorías sociales con las que estamos operando no han sido decodificadas, descolonizadas, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, aún en este momento con nosotros, o sea, los pobres siguen siendo los pobres, ¿no? Y aunque sean los pobres primero, pues son pobres, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo combates la pobreza? Pues dándole un poco, ¿no? Pero no hay una lógica de transformación de las condiciones sociales, ¿no? Entonces, mi preocupación es que no cambien las cosas, ¿no? Que no cambien verdaderamente, ¿no? Que la nueva realidad no es nueva, ¿no? O sea, no va a tener ninguna novedad la nueva realidad, efectivamente, ¿no? Salvo esto, la cantidad de
las comunicaciones a través del video, que son dañinas para la condición humana, para el desarrollo humano, para la educación pública, ¿no? Son dañinas, ¿no? O sea, hacerlas si no hay presencialidad en estos momentos, ¿no? O sea, es una alternativa mientras, pero realmente no es alternativa, ¿no? No es por ahí el asunto, ¿no? Entonces, centrar la solución a través de los videos y la pedagogía de los videos y la videovida, ahí no hay una salida de ningún tipo, ¿no? No hay ninguna nueva normalidad en eso, ¿no? Hay una especie de anormalidad, ¿no? Lo que no podemos permitir es que se constituya, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? De verdad, recomendar que lean el libro, que ese es el sentido de haberlo hecho, como una especie de reciprocidad a la gente, ¿no? Sobre todo a los miembros de los pueblos indígenas con los que he tenido oportunidad de coexistir durante 30 años, ¿no? Evidentemente, en todos los momentos, ¿no? O sea, hasta ahora mismo, ¿no? En ese sentido, es importante, ¿no? Y los temas un poco que me han parecido pertinentes, que me hice referencia del Procurador de los Derechos Indígenas, no institutos, ¿no? Instituto de Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera, sino un procurador que tenga capacidad de encoar juicios, ¿no? Y de señalar y castigar cuando no se cumplan los términos, si no estamos en una situación de indefensión completa, ¿no? Y la otra también, a tratar un poco de abrir la pertinencia de México, lo que se señalaron también de que México son muchos Méxicos, ¿no? Son muchos Méxicos lo que postulo es la necesidad de definir una dimensión cultural de la ciudadanía, porque la dimensión, todos tienen cultura, ¿no? Pero si no reconocemos que hay una dimensión cultural de la ciudadanía y los grupos asumen y absorben, ¿no? Y se apropian de su conjunto identitario, no hay forma de hablar de interculturalidad y de la diversidad cultural mexicana, porque siguen siendo los pueblos indígenas que son los diversos y los otros que son nada, ¿no? Pero digo yo, y entonces les damos derechos culturales a ellos, construimos un aparato independiente dentro de la Constitución para los pueblos indígenas, no funciona así. Hay que hacer una estructura de reconstruir el Estado Nacional, que ese es mi propósito general, ¿no? La reconstrucción verdadera del Estado Nacional, ¿no? Donde ya todos estos temas entren directamente y puedan ser trabajados, ¿no? Eso sería lo que podría decir ahora, nada más. Y agradecerles profundamente, ¿no?, los comentarios y las lecciones que me dan con respecto a la mirada de mi libro y eso. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, agradecemos las palabras del etnólogo José del Val y de igual forma agradecemos los comentarios de los doctores Miguel Ángel Rubio y Rafael Pérez Taylor. Los invitamos a buscar la obra en las librerías de la UNAM, ya que nos visiten en el portal del PUIC, www.nacionmulticultural.unam.mx. Con esto damos por terminada la presentación del libro Miradas sobre la diversidad cultural, apuntes y circunstancias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.